Bien, gracias. Buenas tardes, estimadas y estimados participantes. Vamos a, el día de hoy, vamos a ver un tema importante. Todos en realidad en el tema de contratación pública, como ya lo hemos mencionado en sesiones pasadas, son de suma importancia y más aún con las novedades que trae la nueva normativa. Se ha intitulado la sesión de hoy como la indagación y consulta al mercado, ¿no? Que son dos tipos en que se interactúa con el mercado, de acuerdo con la nueva normativa. No es lo que ya nosotros conocíamos inicialmente como estudio de mercado, luego ya se denominó la indagación de mercado y ahora se denomina interacción con el mercado, que tiene dos tipos, la indagación y la consulta del mercado. Eso es lo que vamos a desarrollar, pero vamos a ver en primer término algunos aspectos que tienen alguna vinculación con ese elemento, ¿no? Lo primero que tenemos que señalar es que ya lo hemos reiterado, pero siempre es bueno para que quede grabado, ¿no? Que el diseño de las fases de la contratación pública se ha mantenido como tenemos actualmente en la norma vigente, es decir, las tres fases, actuaciones preparatorias, fase de selección y fase de ejecución contractual. Esas son las tres fases que se han mantenido, sino que lo que ha ocurrido es que se están efectuando modificaciones al interior de cada una de estas fases, ¿no? En los actos preparatorios, en las actuaciones preparatorias, hay varios elementos, de los cuales algunos vamos a tratar el día de hoy. Luego, en la fase selectiva o de selección, se ha incorporado varios nuevos procedimientos en función al objeto contractual, fundamentalmente, no a las condiciones de uso. Y para eso siempre ustedes tienen que estar revisando para ver qué procedimientos de selección van a convocar los artículos 94, 93 y 94 del reglamento, donde hay una serie de cuadros que detallan los aspectos principales de cada uno de esos procedimientos de selección. Y luego viene ya la ejecución del contrato, ¿no? La ejecución del contrato, que como sabemos solamente hay dos partes, la entidad contratante y el proveedor que se convierte en contratista, donde cada uno de ellos va a ejecutar la prestación objeto del contrato. El contratista entregará el bien, brindará el servicio, la consultoría o ejecutará la obra y la entidad para la contraprestación correspondiente, ¿no? Y otra característica que siempre es bueno recordar, y siempre, tanto con la norma vigente, igual con la nueva normativa, todos los aspectos vinculados con las actuaciones preparatorias tienen mucha relevancia, mucha importancia, porque de ello dependerá que el procedimiento de selección, la fase selectiva, logre su objetivo, permitir elegir la mejor oferta y obviamente también tiene incidencia directa en la ejecución del contrato, porque no nos olvidemos que toda la información técnica y económica sustancial está contenida en el expediente de contratación, ¿no? Y ahora, con la nueva normativa, ese expediente de contratación va a tener algunos elementos adicionales a los que ya nosotros tenemos conocimiento. Muy bien. Ahora entonces voy a pedirle a Yoreila que mande lance la primera pregunta. Perfecto, doctor Inga. Vamos a lanzar la pregunta número uno. Estimados, estimadas, atentos y atentas, por favor. La pregunta número uno ya se encuentra en sus pantallitas. Vamos a votar todos y todas sin miedo. No hay nota por medio. Es totalmente anónimo. Si no tienen esta herramienta de votaciones, voy a leer la pregunta y podrán registrar sus respuestas a través del chat. A votar, por favor. La segmentación de las contrataciones tienen alguna incidencia en la realización de la estrategia de contratación conforme lo previsto en la nueva normativa de contrataciones públicas, sí o no. A votar, por favor. Votemos, votemos. Y hace unos minutos acabo de compartir el enlace al material, ya se encuentra en el chat del Zoom. Los invitamos a descargar. Ahorita a votar y luego a descargar, por favor. Sigamos votando, 62%, muy bien, 63%, 65, ¿alguien más? 66, muy bien, sigamos participando, 67, 68, muy bien, felicitaciones a las personas que acaban de votar, 69, 70%. Voy a finalizar, voy a compartir los resultados. La alternativa ganadora es la alternativa sí, que tiene 94% de participación. Muy bien, la alternativa no tiene 6% de participación. Doctor Inga, la alternativa ganadora es la alternativa sí. Coméntenos, por favor, si es la respuesta.
Gracias, Yoreila. Efectivamente, como la mayoría ha opinado, efectivamente la segmentación sí tiene incidencia en la realización de la estrategia de la contratación, porque como sabemos, la segmentación constituye la clasificación que efectúa la dependencia encargada de las contrataciones, ¿no? De las contrataciones de bienes, servicios y obras que están programados en el plan anual del cuadro multianual de necesidades y en función a ello, ¿no? La entidad va a efectuar el requerimiento y ese requerimiento que efectúe la entidad va a dar lugar a la estrategia de contratación. Y esa clasificación que se efectúa de la contratación va a incidir mucho, ¿no? En los aspectos que van a ser objeto de evaluación en la estrategia de contratación. Por tanto, efectivamente, sí tiene directa relación, ¿no? La segmentación con la estrategia de contratación. Muy bien, vamos a continuar, ¿ya? Estos son un esquema un poco lo más sencillo posible. Estos son los componentes que la nueva normativa de contratación pública ha establecido para las actuaciones preparatorias, ¿no? No nos olvidemos que a diferencia de lo que ocurre actualmente, porque la norma vigente, como sabemos, va a dar inicio a las actuaciones preparatorias cuando el área usuaria formule el requerimiento. Ahora no. Ahora hay un paso previo, ¿no? Hay un paso previo que se denomina la segmentación. Con la nueva normativa, el primer acto que va a dar inicio a las actuaciones preparatorias es la segmentación, que viene a ser, como hemos dicho, y más adelante vamos a detallarlo con mayor precisión, viene a ser la clasificación que hace la dependencia encargada de las contrataciones de todas las contrataciones de bienes, servicios, consultoría y obras que están programados en el plan anual del cuadro multianual de necesidades. Por tanto, el primer paso va a ser la segmentación. También hay que tener en cuenta que se ha incorporado, ¿no? Como un elemento que es de carácter facultativo, eso sí, es el anuncio de la contratación futura. Una vez que ya se ha efectuado el primer paso, que es la segmentación, puede, ¿no? En los casos que prevé la norma, por eso es importante revisar esos cuadritos que están previstos en el artículo 93 y 94 del reglamento, donde señala específicamente en qué casos procede, en qué otros casos no procede, en qué casos es obligatorio y en qué otros casos es de carácter facultativo. Entonces, hay que revisar para los efectos de que el anuncio de la contratación futura es de carácter, la característica principal que tiene el anuncio de la contratación futura es que es de carácter facultativo. ¿Y en qué consiste? Consiste, como dice su nombre, en el aviso que formula la entidad a través de su publicación a través del SEACE, de la Predicop y en el portal institucional de la entidad, del aviso que formula los proveedores que pudieran haber en el mercado que están interesados en el objeto contractual de que va a llevar a cabo un procedimiento de selección. ¿No? En eso consiste fundamentalmente el anuncio. Luego de la segmentación también es posible, ¿no? Eso va a depender de cada objeto contractual. También es posible que ya pueda ir designándose a los evaluadores, ¿no? Para que lleven a cabo el procedimiento de selección, porque no nos olvidemos que los evaluadores fundamentalmente tienen a su cargo la conducción del procedimiento de selección previa elaboración de las bases, ¿no? Pero la norma da la posibilidad, ¿no? Que en algunos casos ya pueda ir identificándose y designándose luego de la segmentación a los que van a cumplir esa labor de evaluadores. El paso siguiente es, una vez que se ha efectuado la segmentación por parte de la dependencia encargada de las contrataciones, le alcanzará a cada una de las áreas usuarias con un cronograma para los efectos de que cada una de las áreas usuarias ya formule su requerimiento. Y como sabemos, el requerimiento que formule cada una de las áreas usuarias debe estar materializado según el objeto contractual, en las especificaciones técnicas, en el caso de bienes, en los términos de referencia, en el caso de servicios y consultoría, y en el expediente técnico en el caso de obras. Y adicionalmente, porque la norma ratifica esa, esa competencia, señala que también va a formar parte del requerimiento la propuesta de requisitos de calificación o de precalificación de ser el caso, en los casos que correspondan a la precalificación. ¿Ya? Entonces, ese es el contenido esencial del requerimiento que, vuelvo a reiterar, se materializa en esos documentos que están referidos a las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico que contiene todas las características, las condiciones de la prestación objeto del contrato, de bien, servicio, consultoría y obra. Y además,
la propuesta de requerimiento. Como sabemos, de requisito de calificación. Como sabemos, el requisito de calificación está orientado fundamentalmente a verificar las condiciones que debe reunir el postor para poder ejecutar la prestación objeto del contrato. ¿Ya? Entonces, eso se mantiene, esos son lo que debe formar parte del requerimiento. Una vez que formula el requerimiento del área usuaria, que obviamente le remite a la dependencia encargada de las contrataciones, la dependencia encargada de las contrataciones va a elaborar la estrategia de contratación. Como ya más adelante vamos a señalarlo con mayor detalle, la estrategia de contratación consiste fundamentalmente en analizar una serie de componentes que van a tenerse en cuenta para llevar a cabo el proceso de contratación. Los más sencillos, tipo de procedimiento de selección que se va a llevar a cabo, ¿no? ¿Qué modalidad del procedimiento de selección resulta aplicable al objeto de la contratación? ¿No? ¿Cuál es el sistema de entrega? ¿Cuál es la modalidad de pago que se va a utilizar? Inclusive aquí, si es que no se ha designado a los evaluadores previamente, aquí se define cuál debe ser el perfil de los evaluadores, ¿no? Que deberá designarse para que lleve a cabo el procedimiento de selección. Y así, más adelante vamos a dar con mayor detalle cada uno de los aspectos que van a ser objeto de análisis en la estrategia de contratación. Y la interacción del mercado, ¿no? Que es el tema que nos convoca para esta reunión, viene a ser, como su nombre dice, la indagación o la solicitud o las consultas que formule la dependencia encargada de las contrataciones al mercado, de tal manera que que eso le permita, por ejemplo, uno de los objetivos que tiene la interacción del mercado es poder precisar o modificar o ajustar el requerimiento que inicialmente formuló el área usuaria. Y eso ocurre con mucha frecuencia en la actualidad también, ¿no? Como consecuencia del estudio de mercado actualmente o la indagación de mercado actualmente, da en muchos casos lugar a que se haga algún ajuste al requerimiento. Y eso mismo tiene por objeto la interacción con el mercado, sino que tiene dos tipos, la indagación y la consulta del mercado. Son dos caminos y que tienen cada uno de ellos su requisito. Y eso también va a formar parte, va a brindar información mayor para que haya una elaboración de estrategia de mercado adecuada. No nos olvidemos que el reglamento señala con relación a la estrategia de mercado, de estrategia de contratación, perdón, que la DGA va a elaborar un formato de estrategia de contratación. Se me ocurre a mí que probablemente sea, no igual, pero puede muy parecido a lo que actualmente tenemos el resumen ejecutivo, ¿no? Ustedes recuerdan el resumen ejecutivo que actualmente lo aplica, algo similar, pero obviamente con otros elementos, otros componentes. Esa es la idea. Entiendo que los amigos de la DGA están trabajando para elaborar ese formato de estrategia de contratación. Entonces, la estrategia de contratación también va a tener relación con la interacción de mercado. Una vez que tengamos toda esa información, ¿no? Ya llegará el momento, si es que no se designó, de designar a los evaluadores, aquellos que van a formar parte o van a responsabilizarse, perdón, van a ser los responsables de conducir el procedimiento. Y ya sabemos que hay tres tipos de evaluadores, ¿no? Uno, el oficial de compra; dos, el comité; y tres, el jurado. Esos son los tres tipos de evaluadores que establece la nueva normativa y por tanto ya se determinará aquí, si es que no se hizo con anterioridad, la designación de los evaluadores correspondientes. Luego, con toda esa información que se obtenga desde el requerimiento, con la clasificación que es la segmentación, la estrategia, la interacción, ¿no? Ya llega el momento de la aprobación del expediente de contratación, con toda la información que va a formar parte del expediente de contratación, ¿no? Entonces se aprueba el expediente de contratación por la autoridad competente y una vez que se aprueba el expediente de contratación, lo que se va a hacer como ahora ocurre, se le va a entregar al evaluador, al respectivo evaluador. ¿Para qué? Para que antes de convocar el procedimiento de selección proceda a la elaboración de las bases. Y ya lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, las bases, ¿no? Ahora son de estricta responsabilidad del respectivo evaluador, ya sea el oficial de compra, ya sea el comité o ya sea la DEC, en caso sea un jurado el que conduzca el procedimiento, un procedimiento porque, de acuerdo con lo que se ha señalado anteriormente también, cuando es un jurado el que conduce un procedimiento de selección, ellos solamente se van a encargar de evaluar la oferta, pero todos los demás actos, como elaborar las bases, convocar el procedimiento, etcétera, todos los demás actos del procedimiento de selección son de cargo de la dependencia encargada de las contrataciones. Por tanto, con la elaboración de las bases por parte del respectivo evaluador, se da
término a todas las actuaciones preparatorias, a la fase de actuaciones preparatorias. Por tanto, ahora tenemos ya que familiarizarnos, ¿no?, con cada uno de estos componentes de las actuaciones preparatorias, ¿no? Vamos a ver en primer término la segmentación de contrataciones. ¿En qué consiste la segmentación de contrataciones? La segmentación viene a ser un proceso de clasificar las contrataciones de bienes, servicios y obras de una entidad contratante en categorías. Esta segmentación no se aplica para compras menores, es decir, las contrataciones iguales o menores a 8 UITs, ni para los procedimientos no competitivos, es decir, lo que ahora nosotros conocemos como contratación directa. Para esos dos supuestos no se aplica la segmentación de contrataciones. ¿Quién es el responsable de llevar a cabo la segmentación? Es la dependencia encargada de las contrataciones. Es responsabilidad de la dependencia encargada de las contrataciones, ¿no?, efectuar la segmentación, que viene a ser la clasificación de las contrataciones. ¿Sobre la base de qué va a efectuar la segmentación? Sobre la base del plan anual de contrataciones del cuadro multianual de necesidades. Hay que tener en consideración adicionalmente que para el presente ejercicio, para el 2025, como ustedes saben, ya todas las entidades del Estado elaboraron el plan anual de contrataciones del presente año, ¿no?, el año 2004, y por tanto, inclusive el primer mes del presente año ya se aprobó el plan anual de contrataciones. Por tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Hay una disposición complementaria en el reglamento que señala que la DGA va a aprobar, ¿no?, las normas para los efectos de actualizar ese plan anual de contrataciones que ya tiene elaborado y tiene elaborado todas las entidades del Estado. Y por tanto, ¿no?, será en función a ese plan anual actualizado en lo que respecta al presente año que se efectuará la segmentación correspondiente. Ya eso es, entiendo que lo que está haciendo la DGA es elaborar unas instrucciones para los efectos de, por ejemplo, establecer las equivalencias. Muy sencillo para que a ustedes les quede claro. Ahora, como sabemos, hay dos tipos de procedimientos: los procedimientos de selección competitivos y los procedimientos de selección no competitivos, ¿no? Dentro de los procedimientos de selección competitivos tenemos hasta tres tipos de procedimientos. Uno, que son la licitación y concurso público, ¿no?, que son los de mayor envergadura. Luego tenemos los procedimientos abreviados de esa licitación y concurso público, que se denominan abreviados. Y luego tenemos las modalidades diferenciadas, ¿no? Por tanto, por ejemplo, en el caso de concurso público abreviado o licitación pública abreviada, es lo que ahora nosotros conocemos como adjudicación simplificada. Por tanto, ahí se va a establecer la equivalencia. Por tanto, hay que estar pendientes de esa disposición que emita la DGA respecto, ¿no?, de las equivalencias y la actualización del plan anual de contrataciones del presente ejercicio. Y ya para el próximo año, para el 2026, se entiende que en el primer semestre del presente año, ya cada una de las entidades, y está vigente la nueva normativa, ya elaborará su plan anual de contrataciones del cuadro multianual de necesidades, que también la DGA va a emitir una directiva que regule este nuevo componente, esta nueva denominación. Porque actualmente nosotros conocemos el plan anual de contrataciones, pero la norma ha incorporado una nueva denominación que se llama plan anual de contrataciones del cuadro multianual de necesidades. Y eso va a ser regulado, ¿no?, por la DGA. Ya el OS, ¿no?, ya no va a regular ese tema, va a ser regulado directamente por la DGA. Ya entonces hay que estar pendiente para los efectos de la aplicación correspondiente. ¿Cuál es el objetivo de la segmentación? La segmentación permite organizar los recursos de contratación, gestionando riesgos y buscando el mayor valor por dinero. Ya hemos repetido en varias oportunidades el tema de gestión de riesgos, que ahora se amplía para todos los objetos contractuales, que significa identificar qué aspectos pueden incidir, ¿no?, en el proceso de contratación, en cualquier etapa del proceso de contratación, ¿no?, y a quién debe asignarse la responsabilidad para mejor enfrentar cada uno de esos riesgos que pudiera acaecer o presentarse en el proceso de contratación, y buscando el mayor valor por dinero, lo que hemos reiterado en muchas oportunidades, que se materialice la triple E: eficiencia, eficacia y economía, que significa contratar bienes, servicios y obras que permitan a la entidad efectivamente alcanzar las finalidades públicas con las cuales está vinculado,
pero no solamente, y que no solamente se tenga en cuenta el monto de la contratación, el precio, sino también que se vaya más allá, el periodo de vida útil, que no se afecte la sostenibilidad ambiental, social, económica, etcétera. Son varios aspectos que hay que tener en cuenta en el concepto valor por dinero. Por tanto, uno de los objetivos de la segmentación es eso, ¿no? Permitir organizar los recursos de la contratación, gestionando los riesgos y buscando el mayor valor por dinero. Y el segundo objetivo es que, como hemos señalado, sirve como uno de los criterios para determinar el alcance de la estrategia de contratación y la interacción con el mercado según corresponde, ¿ya? Por tanto, los tres componentes están directamente vinculados. La segmentación va a servir para determinar cuál es el alcance de la estrategia de contratación y además también cuál es el alcance de la interacción con el mercado. Hay algunas reglas especiales de cómo clasificar, ¿no? Según los objetos contractuales. Cómo clasificar las contrataciones según los objetos contractuales. En el caso de bienes y servicios, ¿no? La norma establece dos criterios que nos permitirán clasificar los bienes y servicios en rutinarios, operacionales, críticos o estratégicos. Por ejemplo, va a ser rutinario un bien o un servicio cuando estemos frente a una contratación de baja cuantía y bajo riesgo. Será operacional la clasificación que corresponde a ese bien o servicio cuando la contratación sea de alta cuantía pero de bajo riesgo. Será crítico, ¿no? De ese bien o ese servicio cuando la contratación sea de baja cuantía y alto riesgo. Y será estratégico cuando un bien o servicio, la contratación de un bien o servicio sea de alta cuantía y de alto riesgo. Por tanto, los dos criterios que van a permitir la segmentación en el caso de bienes y servicios son la cuantía y el riesgo. ¿Cómo se operativiza cada uno de estos criterios? Con relación a la cuantía, es muy sencillo, ¿no? Señala que va a ser de alta cuantía cuando su cuantía, valga la redundancia, establecida en el plan anual de contrataciones, no supera el 10% del monto total correspondiente a bienes y servicios. Obviamente, lo que está por debajo será de baja cuantía. Ejemplo, para que quede claro, yo creo que con los ejemplos queda muy claro el concepto. Supongamos que en el plan anual de contrataciones, del plan anual del cuadro multianual de necesidades de una entidad, se ha programado en total 50 millones de soles para bienes y servicios. Eso es lo que aparece, la sumatoria total de bienes y servicios de su plan anual, 50 millones de soles. Y entre ellos hay una de adquisición de un equipo, ¿no? Cuyo importe es de 5 millones y medio. La cuantía de la contratación de ese equipo es de 5 millones y medio. Está por encima del 10% de la sumatoria total de 50 millones. Por tanto, se considera de alta cuantía. Supongamos que está también dentro de ese plan anual del cuadro multianual de necesidades, está considerado un servicio cuyo monto es 1,5 millones. Por tanto, la cuantía de esa contratación de 1,5 millones que está por debajo del 10% es de baja cuantía. Así de simple, ese es el criterio sencillo que se ha establecido para identificar cuándo estamos frente a una alta cuantía y cuánto bajo o una baja cuantía. El otro criterio es el riesgo, que tiene que ver fundamentalmente, ¿no? Va a ser de alto riesgo, dice la normativa, cuando existe la posibilidad que el procedimiento de selección tenga poca competencia. Tiene que ver directamente con el tema de competencia, debido a que se cumple alguna de las siguientes condiciones, ¿no? Primero, que en los últimos 2 años un procedimiento de selección para contratarlo haya sido declarado desierto. Si se da este supuesto, estamos frente a una contratación de alto riesgo. O se puede dar el segundo supuesto, que el promedio de postores en los últimos 2 años de objetos contractuales similares haya sido menor o igual a 3 en caso de bienes o igual o menor a 2 en el caso de servicios. Por tanto, si no aplica el primer supuesto, pero sí aplica el segundo, también estamos frente, ¿no? a una contratación de alto riesgo. O que no se dé ninguno de los dos anteriores, pero se dé el tercero, que debido a las características o especialización del mismo servicio, su disponibilidad es limitada en el mercado. Por tanto, en cualquiera de esos supuestos que se dé en el análisis que se haga, ¿no? Permitirá considerar que es de alta cuantía. En todos los demás casos, ¿no? Será de de alto riesgo. Y en todos los demás casos será de bajo riesgo. Y por tanto, la combinación de estos criterios
de cuantía y riesgo permitirá, ¿no?, clasificar los bienes y servicios en rutinarios, operacionales, críticos o estratégicos. ¿Ya? Ese es el criterio que se ha establecido en la normativa. En el caso de bienes, perdón, en el caso de obras y de consultoría de obras, aquí la norma solamente no da, como en el caso de bienes y servicios, hasta cuatro clasificaciones. Solamente aquí hay dos clasificaciones. Estaremos frente a una contratación básica o una contratación avanzada, ¿no? Que obviamente va a tener su correlato en la interacción del mercado. Si es una contratación básica, tendrá como correlato que se efectúe una consulta al mercado básica. Si es una contratación avanzada, tendrá como efecto que dé lugar en la interacción del mercado a una consulta al mercado avanzado, ¿no? Por tanto, va a permitir determinar el tipo de consulta al mercado que se efectúe. Señala la normativa que en el caso de obras y consultoría de obras, ¿no?, la contratación se considera básica en los siguientes supuestos. Primero, que la inversión involucrada sea de bajo grado de innovación y de una complejidad baja o media. Segundo supuesto, que la entidad contratante haya ejecutado previamente obras o consultoría de obras similares, o sea, ya tiene experiencia. Tercero, que el promedio de los postores en los procedimientos de selección con objeto similar en los últimos 2 años haya sido mayor o igual a 3, ¿no? Por tanto, en esos supuestos se considera una contratación básica. En todos los demás supuestos distintos a los que hemos señalado anteriormente, se considera que es una contratación avanzada. Ya eso es importante. Por eso en el caso de obras solamente hay dos clasificaciones, ¿no? Contratación básica, en la que se da estos supuestos que hemos mencionado. En cualquier otro supuesto donde no se den ninguno de esos supuestos que hemos mencionado, se considerará como una contratación avanzada. ¿Y cuáles son los criterios para tal efecto? Los criterios para poder determinar cuándo estamos frente a una contratación básica o avanzada son grado de innovación, ¿no? Ya hemos dicho que va a ser baja si contratación básica, perdón, si el grado de innovación es bajo. Complejidad de inversión, conforme a la clasificación del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Si es de una complejidad bajo-media, será una contratación básica. Interés, capacidad y existencia de competencia de mercado, ¿no? Tal como hemos señalado, que el promedio de postores en los procedimientos de selección con objetos similares en los últimos 2 años haya sido mayor o igual a 3, ¿no? En cuyo caso, ¿no?, se considerará también una contratación básica. De lo contrario, ¿no?, será una contratación avanzada. Y el cuarto criterio es la experiencia de la entidad contratante en la contratación o ejecución de obras y consultoría de obras, ¿no? Es lo que hemos señalado también anteriormente. Si ya tiene experiencia, por tanto, no va a haber mayor riesgo en llevar a cabo el proceso de contratación y por tanto podrá considerarse como una contratación básica, ¿ya? Esos son, por tanto, los criterios que establece la normativa para clasificar, para segmentar las contrataciones, ya sea de bienes, de servicios, de consultoría y de obras. Decíamos que hay una vinculación entre cada uno de esos componentes. Por ejemplo, la vinculación entre segmentación y estrategia de contratación, que se hace más patente en el caso de bienes y servicios. Así, por ejemplo, si en la segmentación se ha clasificado los bienes y servicios como rutinarios u operacionales, eso significa que en la estrategia de contratación debe tenerse en consideración que el proceso va a buscar la atención oportuna y reducción de costos, esencialmente. En cambio, si el bien o el servicio ha sido clasificado como crítico o estratégico, ¿no?, en la estrategia de contratación tiene que considerarse que lo que se va a buscar con ese proceso de contratación es disminuir los riesgos en el proceso de contratación. Asimismo, hay una vinculación entre segmentación e interacción con el mercado. ¿Por qué? Porque los niveles de interacción con el mercado tienen como base la segmentación de las contrataciones en todos los objetos contractuales. Así, por ejemplo, en el caso de bienes y servicios, si ha sido clasificado un bien o un servicio como rutinario, simple será suficiente la realización de una indagación básica. Si el bien o servicio ha sido segmentado, clasificado como operacional, corresponderá llevar a cabo una indagación avanzada.
Si el bien o servicio ha sido segmentado, clasificado como crítico, corresponderá efectuar una consulta al mercado básico. Y si el bien o servicio ha sido considerado como estratégico, ha sido clasificado como estratégico, se tendrá que llevar a cabo necesariamente una consulta al mercado avanzado. Y lo mismo ocurre en el caso de obras y consultoría de obras. Si la clasificación de la contratación de obras o consultoría de obras es básica, dará lugar a una consulta al mercado básico. En cambio, si la segmentación de obras o consultoría de obras ha dado por lugar que sea considerada como una contratación avanzada, corresponderá necesariamente llevar a cabo una consulta al mercado avanzado. El otro elemento importante que tiene directa relación con la interacción con el mercado es la estrategia de contratación. Ya en algunas otras sesiones creo que hemos mencionado, ¿no? Hemos dicho que lo que busca la normativa de contratación pública es que los especialistas en contrataciones, que son los amigos de la dependencia encargada de las contrataciones, no sean meros tramitadores, sino que se constituyan real y efectivamente en estrategas de la contratación, ¿no? Que orienten, que dirijan el logro del valor por dinero en todas y cada una de las contrataciones que lleva a cabo una determinada entidad. Esa es la orientación, el fin que persigue la nueva normativa. Por eso es que se regula esta figura de la estrategia de contratación. ¿Qué es la estrategia de contratación? Viene a ser el proceso de análisis integral de las variables que influyen en la contratación pública en aplicación de los enfoques y principios de la presente ley. No nos olvidemos, ¿no?, lo que hemos señalado, si mal no recuerdo en la sesión pasada, la importancia de los enfoques y principios de la ley, ¿no? Los enfoques tienen que ver con priorizar algunos aspectos para la aplicación de la normativa, como son, por ejemplo, el de integridad, gestión de riesgos, valor por dinero, etcétera. Y también con relación a los principios, no nos olvidemos que hay un conjunto de principios que ayudan, que orientan a la aplicación, interpretación adecuada de la normativa de contratación pública. Por tanto, es importante, ¿no?, que en la estrategia de contratación se aplique específicamente cada uno de los enfoques y principios que están establecidos en la normativa. ¿A quién le corresponde elaborar la estrategia? A la dependencia encargada de las contrataciones, ¿no? Teniendo en consideración la planificación de la entidad que se hace a través de la programación multianual de bienes, servicios y obras para la atención de las necesidades dentro de su competencia y en base al requerimiento que formula el área usuaria. La estrategia de contratación va a formar parte del expediente de contratación, no es otro de los documentos de la información que forma parte del expediente de contratación. Comprende además la estrategia de contratación una correcta asignación de riesgos, reflejando en el perfil de riesgos de la contratación de acuerdo con los objetivos de la adquisición, sea de bienes, servicios y obras, tal como acabamos de señalar. Ahora la gestión de riesgo tiene que aplicarse y se aplica a todos los objetos contractuales, y ese es uno de los objetivos, ¿no?, que se persigue con la estrategia de contratación. La dependencia encargada de las contrataciones plasma el análisis de la estrategia de contratación en un documento conforme al formato aprobado por la DGA. Tal como hemos señalado, la DGA, la Dirección General de Abastecimientos, va a elaborar, ¿no?, va a elaborar un formato que va a ayudar a aplicar con mayor facilidad, con mayor operatividad, esta estrategia de contratación, ¿no? Un formato que va a orientar, ¿no?, a todos los operadores, fundamentalmente de la dependencia encargada de las contrataciones, a qué aspectos considerar, ¿no?, en función al objeto de la contratación. La DEC puede solicitar la participación de los evaluadores para elaborar la estrategia de contratación. Como hemos dicho, habrá algunas contrataciones, ¿no?, en las que resulte necesario, inclusive antes de la estrategia de contratación, ya estén identificados, designados los evaluadores. En ese caso, la dependencia encargada de la contratación, que es la responsable de llevar a cabo la estrategia de contratación, pedirá la colaboración de los evaluadores. Fundamentalmente, entiendo que esta norma está orientada para aquellas contrataciones de mayor complejidad, en las que interviene, por ejemplo, ¿no?, como evaluadores un jurado. Se entiende que son profesionales con mucha experiencia en el objeto de la contratación y, por tanto, su apoyo a la dependencia encargada de las contrataciones es fundamental, ¿no?
para una elaboración adecuada de la estrategia de contratación. ¿Qué variables son las que van a ser objeto de evaluación en la estrategia de contratación? Son varias. Vamos a mencionar cada una de ellas. Uno, ¿qué tipo de procedimiento de selección y su modalidad? Ya hemos señalado que el tipo de procedimiento de selección y su modalidad están esquematizados en los artículos 93 y 94 del reglamento. Por tanto, hay que tener la dependencia encargada de la contratación tendrá en cuenta ello para definir qué tipo de procedimiento y qué modalidad se aplica al objeto de la contratación en función a las condiciones de uso que se establecen para cada uno de esos procedimientos y cada una de esas modalidades. Luego, será objeto de análisis el sustento para la utilización de un procedimiento de selección no competitivo, en caso corresponda, ¿no? Contratar a través de un procedimiento de selección competitivo, no competitivo, perdón. El tercer aspecto va a ser el sustento de la aplicación de uno de los supuestos justificados de fraccionamiento. No nos olvidemos que la norma establece supuestos, ¿no?, que justifican el fraccionamiento, fundamentalmente por temas de carácter presupuestal. Eso también tiene que ser plasmado en la estrategia de contratación. El siguiente aspecto es la declaración de viabilidad en el caso de contrataciones que forman parte de un proyecto de inversión, ¿no? Por tanto, también tendrán que hacer el análisis correspondiente si cumple o no con ese requisito de la declaración de viabilidad, ¿no? Cuando estas contrataciones tengan directa vinculación con un proyecto de inversión. Otro aspecto que va a ser objeto de análisis es la posibilidad de utilizar una modalidad para contratación pública eficiente. No nos olvidemos lo que hemos señalado. La norma ahora establece varias modalidades de contratación pública eficiente. Por tanto, en función al objeto contractual, también podrá analizarse si resulta, ¿no?, conveniente, si resulta posible aplicar una de esas modalidades de contratación pública eficiente, como por ejemplo las acuerdos marco, la compra corporativa, las compras centralizadas, etcétera. Eso es lo que, a eso se refiere específicamente. Luego, en la estrategia de contratación tiene que analizarse cuál es el tipo de evaluador que se requiere para esa contratación, para llevar a cabo el procedimiento de selección que se va a convocar y el perfil que debe tener este evaluador. Eso tiene que estar claramente definido en la estrategia de contratación. Luego, en función a lo que ha propuesto en su requerimiento el área usuaria, determinará qué requisitos de precalificación y o de calificación serán definitivamente aplicados en ese proceso de contratación. También va a formar parte de la estrategia de contratación la propuesta de factor de evaluación, ¿no? En aquellos casos en que resulten aplicables. Por tanto, ya en la estrategia de contratación podrá proponerse, ¿no?, para que el evaluador, porque es al evaluador al que le va a corresponder definir cuál es el factor de evaluación que utilizará, pero en la estrategia de contratación ya se le puede brindar información y propuestas de qué factor de evaluación podrá utilizar en una determinada contratación. Otro aspecto que tiene que ser definido en la estrategia de contratación es la modalidad de pago, ¿no? La modalidad de pago que, como hemos señalado, viene a ser lo que nosotros ahora conocemos como el suma alzada, precios unitarios, tarifas, etcétera. Eso tiene que estar claramente definido y eso es importante que se defina porque si se define erróneamente la modalidad de pago va a tener incidencia definitivamente en la ejecución del contrato. Porque si algo que debe ser suma alzada se establece como precios unitarios o al revés, definitivamente va a causar problemas, ¿no?, en la ejecución del contrato. También tiene que analizarse y aplicarse el sistema de entrega que corresponda, ¿no? El sistema de entrega que corresponda al objeto de la contratación. En función, se trata de bienes, servicios o de... ¿Qué otros aspectos van a ser objeto de evaluación en la estrategia? Tiene que definirse en la estrategia qué puntos son no negociables, ¿no?, que forman parte del requerimiento durante la etapa de negociación o diálogo competitivo, en aquellos procedimientos con precalificación que tengan esa subetapa de negociación o diálogo competitivo. Por tanto, ya desde la estrategia de contratación podrá definirse qué puntos no pueden negociarse en este tipo de procedimientos. Tiene que analizarse también cuál es la fuente de financiamiento de la contratación y la necesidad de actualizar la cuantía de la contratación determinado en el cuadro multianual de necesidades. Tiene que
hacerse referencia y analizarse también aquello que tiene que ver con la ejecución del contrato, como son las garantías, si se van a otorgar adelantos o no en esa contratación, el análisis del consumo histórico del bien en relación al plazo de la contratación, si corresponde replantearse el tipo de interacción con el mercado determinado en la segmentación de contrataciones. Eso es importante. Se puede volver a evaluar y considerar que lo que se había determinado en la segmentación puede hacerse la corrección correspondiente y, por tanto, determinarse, replantearse cuál es la modalidad de interacción del mercado que resulta más conveniente para ese objeto contractual. Otro aspecto que debe definirse en la estrategia de contratación es el cronograma estimado del proceso de contratación, incluyendo las fases de selección y la ejecución contractual. Debe definirse los roles y responsabilidades de los involucrados al interior de la entidad contratante en la fase de selección. Tiene que, en los casos que corresponda, obviamente, evaluarse la posibilidad de agrupar las prestaciones, ya sea por paquete, por ítem, por tramos, ¿no? O por lotes. Tiene que verificarse si el requerimiento se encuentra estandarizado, porque es una responsabilidad que le corresponde a la dependencia encargada de las contrataciones. Es decir, si el bien que ha formulado el requerimiento del área usuaria tiene una ficha técnica aprobada o tiene una ficha de homologación, en cuyo caso tiene que sujetarse a las características establecidas en cada una de esas fichas. Luego, la identificación de aquello que afecta o impulsa el objetivo del proceso de contratación, lo que incluye la gestión de riesgos, ¿no? Lo que hemos mencionado anteriormente. En el caso de obras y consultoría de obras, cuya complejidad haya sido determinada por el área usuaria o por el área estratégica, técnica estratégica, la propuesta de estrategia de contratación debe incluir, adicionalmente a lo que hemos mencionado anteriormente, lo siguiente. El análisis comparativo para la elección del sistema de entrega de la obra. Ahí tiene que analizarse cuáles de los sistemas de entrega resultan más viables, más convenientes en esta contratación. La evaluación del uso de un contrato estandarizado de ingeniería y construcción de uso internacional, tal como hemos señalado. La norma ha dado la posibilidad que se puedan emplear, ¿no? Los contratos estandarizados de uso internacional. Obviamente, previa determinación de la DGA de cuál de esos contratos que hay a nivel internacional van a resultar aplicables. Por tanto, una vez que ya está definido por la DGA, en función a la complejidad, a la envergadura de la contratación, también va a ser objeto de evaluación en el caso de obras y consultoría de obras, si resulta conveniente o no aplicar esos contratos estandarizados. La valoración del empleo de metodologías de trabajo colaborativo para la gestión de la información de la inversión pública, ¿no? Como son, por ejemplo, el uso de la tecnología y la información para definir las características del expediente en el diseño, ¿no? En el diseño de la obra. A través de mecanismos electrónicos se pueden elaborar los planos y todo que pueda contribuir a una mejora en la determinación de las características de la obra que va a ser objeto de contratación. La consideración de que dicho contrato establezca incentivos a cambio de beneficios de naturaleza técnica, económica y de plazo para la entidad y la obra, entre otros. Como sabemos, en la parte de ejecución contractual se han incorporado varias reglas de incentivo, de tal manera que lo que se pretende es obtener la culminación de la obra en menores plazos y, por tanto, cuando haya esa posibilidad, se establecen la posibilidad de aplicar incentivos para esas situaciones. Hay una regla que además hay que tener en cuenta. Como consecuencia de la estrategia de contratación, puede originar la necesidad de que se modifique el requerimiento efectuado por el área usuario originalmente, ¿no? Porque hemos dicho que el paso que se da previo a la estrategia es que el área usuaria formula su requerimiento y en base a ese requerimiento se hace, ¿no? La estrategia de contratación. Pero como consecuencia de la estrategia de contratación y de la interacción del mercado, es posible que se pueda generar la necesidad de modificar el requerimiento. En esos casos, ¿no? La dependencia encargada de las contrataciones tendrá que solicitar al área usuaria la no objeción correspondiente. Y ahora vemos el tema que nos convoca, que es la interacción con el mercado, ¿no? Pero hemos visto que los otros elementos, como son la segmentación, como son la estrategia de contratación, tienen directa relación con
aspecto vinculado con la interacción con el mercado. Vamos a señalar entonces en qué consiste específicamente la interacción con el mercado. Es un conjunto de actividades que sirve de insumo y forma parte de la estrategia de contratación y permite a la entidad contratante los siguientes aspectos. Uno, perfeccionar su requerimiento. La finalidad fundamental de la interacción con el mercado es obtener información que, de ser el caso, nos permita perfeccionar nuestro requerimiento. Segundo, también puede brindar, en base a la información que se obtenga en la interacción con el mercado, puede dar información que permita actualizar la cuantía de la contratación considerada en el plan anual de contrataciones del cuadro multianual de necesidades. Va a permitir también obtener información de la existencia de oferta y competencia de mercado, si hay pluralidad de postores, inclusive de marcas, etcétera, ¿no? Y cuarto, el riesgo de la frustración del procedimiento de selección considerando la capacidad, tamaño y tendencias del mercado. Todos esos aspectos es lo que se persigue con la interacción con el mercado. La interacción con el mercado puede realizarse a través de dos formas. La primera es a través de la indagación y la segunda es a través de la consulta al mercado. Pero antes de entrar a detallar con precisión cada una de estas modalidades de interacción con el mercado, voy a pedirle a Yoreila que mande la segunda pregunta, por favor. Oh, perfecto, doctor Inga. Vamos a lanzar la pregunta número 2. Atentos y atentas, por favor. Estimados, estimados, y las invitamos a participar. Muy bien, la pregunta número 2 ya se encuentra en sus pantallitas. A votar, por favor. Según lo establecido en el reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, la estrategia de contratación tiene como insumo la información que se obtiene y la interacción con el mercado. Tenemos dos alternativas, sí o no. A votar, por favor. Sigamos votando. Por otro lado, estimados, los invitamos a seguir formulando sus consultas a través de esta herramienta llamada preguntas y respuestas que la van a ubicar en la parte inferior del Zoom. Si están realizando las consultas a través del chat, el doctor Inga no va a responder. Por favor, trasladen esas preguntas a la herramienta cuya preguntas y respuestas que la van a ubicar en la parte inferior del Zoom. A seguir votando, por favor, participemos. Vamos a dar para esta pregunta aproximadamente 10 segundos. En 10 segundos regresamos. A seguir votando, por favor. Según lo establecido en el reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, ¿la estrategia de contratación tiene como insumo la información que se obtiene en la interacción con el mercado? ¿Sí o no? A votar, por favor. Vamos a llegar al 70%, nos falta, y ahora sí, 70%. Voy a compartir los resultados y la alternativa ganadora es la alternativa sí, que tiene 87% de participación, la alternativa no, 13%. Doctor Ingal, la respuesta correcta es la alternativa sí. La mayoría de los participantes nos dicen que sí. Adelante, por favor, con el feedback. Gracias. Gracias. Efectivamente, tal como ha opinado la mayoría, sí, la estrategia de contratación tiene como insumo la información que se obtiene en la interacción con el mercado. Tal como hemos señalado, lo que persigue la interacción con el mercado es que se perfeccione el requerimiento, es que se pueda actualizar la cuantía. Y esos dos aspectos, fundamentalmente el requerimiento, puede ser, como acabamos de mencionar, consecuencia, ¿no?, de la estrategia de mercado y se puede proponer por parte de la ADEC al área usuaria la modificación correspondiente al solicitarle su nueva objeción. Por tanto, sí, sí, efectivamente tiene como insumo la información que se obtiene en la interacción con el mercado. Muy bien, decíamos hace un rato que la interacción con el mercado puede realizarse a través de dos formas, a través de la indagación o la consulta al mercado. La primera forma de interacción es la indagación. La indagación se basa en el análisis de datos e investigación de condiciones competitivas del mercado con relación al requerimiento, a fin de que dicha información sea considerada en la estrategia de contratación. Para la indagación se pueden emplear las siguientes fuentes de información. Una, aquella considerada por la entidad contratante cuando elaboró la programación multianual de bienes, servicios y obras. Dos, la información histórica de la entidad contratante que incluye procedimientos de selección y o contratos suscritos previamente de igual o similar objeto. Tres, información de procedimientos de selección y contratos suscritos por otras entidades contratantes obtenidas del SEACE y la PLAICOP y otras que estime pertinentes según la estrategia de contratación. Y cuatro, la información de referencia corresponde
de forma preferente a los tres últimos ejercicios presupuestales. Hay que tener en cuenta ese parámetro. Toda esta información a que se alude anteriormente debe aplicarse preferentemente los que se han obtenido en los tres últimos ejercicios presupuestales. Asimismo, se da la posibilidad que en la indagación de mercado se pueda solicitar información a los potenciales proveedores. La indagación, a su vez, puede ser indagación básica o indagación avanzada. Para la indagación básica, no resulta necesario solicitar información a los proveedores, basta con las otras fuentes de información que hemos señalado. Para la indagación avanzada, se utilizan dos o más fuentes y adicionalmente se solicita información directa a los proveedores. Fíjense, ¿no? Si la indagación es básica, no es necesario solicitar información a los proveedores. Basta con las otras fuentes o la otra fuente que hemos señalado anteriormente. En cambio, si la indagación es avanzada, necesariamente tienen que utilizarse de todas las fuentes que hemos mencionado anteriormente, dos por lo menos, y adicionalmente solicitar información directa a los proveedores. La otra forma de efectuar la interacción con el mercado es la consulta al mercado. A través de esta forma de interacción con el mercado, la consulta al mercado, se propicia el intercambio de información de manera abierta y transparente con los proveedores. Aquí sí ya hay una activa participación de los proveedores, a diferencia de la indagación, donde puede consistir, ¿no?, la interacción sola en el uso de las otras fuentes de información. En cambio, en la consulta de mercado sí hay una actuación, hay una participación activa de los proveedores, ¿no? La consulta, a su vez, de mercado puede ser básica o puede ser avanzada. En la consulta básica se emplea una sola herramienta de interacción. En cambio, en la avanzada se utilizan dos o más herramientas de interacción. ¿Y cuáles son las herramientas que se van a utilizar en la consulta de mercado? Se puede dividir en dos tipos de herramientas. Uno, que son las herramientas escritas y otro, las reuniones. Las herramientas escritas se utilizan para obtener retroalimentación de varios proveedores, como solicitudes de información a estos o la difusión de requerimientos entre estos. ¿No? Ese es el mecanismo escrito. Se utiliza para obtener retroalimentación de varios proveedores, como solicitudes de información a estos o la difusión de requerimientos. Aquí, en esta herramienta, una de las herramientas que se puede utilizar como mecanismo escrito es la difusión de requerimientos. Más adelante vamos a indicar cuál es el procedimiento para la difusión de requerimientos. Y el otro tipo de herramientas son las reuniones, ¿no?, que se van a llevar a cabo para los efectos de comunicar aspectos clave de la contratación, atender varios requerimientos o obtener información detallada, ¿no? Donde hay que tener mucho cuidado que siempre esté presente la transparencia para que después no sea objeto de cuestionamiento, ¿no? Puede haber reuniones informativas, talleres con la industria, eventos de exposición, reuniones de uno a uno y otros que sean convenientes. Por tanto, las herramientas que se pueden utilizar para la consulta de mercado son herramientas escritas o reuniones que se llevan a cabo a través de esas distintas modalidades. Una de las modalidades que hemos señalado es a través del cual se puede efectuar la consulta de mercado es la consulta escrita. Y uno de los elementos que se puede utilizar para la consulta escrita es la difusión de requerimiento. La difusión de requerimiento es una herramienta de consulta al mercado mediante la cual la entidad contratante publica en el SEACE y en su sede digital el requerimiento de manera previa a la convocatoria, a fin de identificar posibles proveedores interesados y recibir retroalimentación de los proveedores respecto del requerimiento a través de consultas técnicas que son absueltas obligatoriamente, luego de lo cual el requerimiento puede ser modificado por el área usuaria o por la DEC previa no objeción del área usuaria. En este trámite de difusión de requerimiento, la formulación de consultas y comentarios técnicos se realiza a través del SEACE, en un plazo no menor de 5 días hábiles contabilizado desde el día siguiente de la publicación de la difusión de requerimiento. En el plazo máximo de 3 días hábiles de formuladas las referidas consultas y comentarios técnicos, el área usuaria y la DEC realizan la absolución publicando en el SEACE un acta que contenga el resultado de ese proceso. Dentro del plazo máximo de 3 días hábiles de publicada la absolución de consultas y o comentarios técnicos, la entidad contratante realiza una reunión de confirmación y aclaración a fin de corroborar el correcto entendimiento de los proveedores sobre la absolución efectuada. La dependencia encargada de las contrataciones es la encargada de dirigir la reunión y establece el orden de participación de los proveedores,
El área usuaria absuelve y, de ser necesario, amplía el sustento técnico de la absolución preliminar. La reunión puede ser presencial o mediante el uso de plataformas digitales. Tiene que elaborarse un acta de la reunión que es publicada en el CEACE de la Pradicop al día hábil siguiente de realizada la respectiva reunión. Siempre hay que tener cuidado en el tema de transparencia para que luego no sea objeto de cuestionamiento, no esas actividades. Y finalmente, ya hay una regla especial para el caso de interacción con el mercado para bienes, donde se señala que la dependencia encargada de las contrataciones, empleando como base la segmentación de requerimientos, utiliza los siguientes niveles de interacción con el mercado: indagación básica para requerimientos rutinarios, indagación avanzada para requerimientos operacionales, consulta al mercado básica para requerimientos críticos y consulta al mercado avanzada para requerimientos estratégicos. La dependencia encargada de las contrataciones, por tanto, puede utilizar un nivel más avanzado de interacción con el mercado para atender un requerimiento, de considerarlo pertinente en la estrategia de contratación. Por eso es importante la estrategia de contratación, porque permite que, inclusive, no obstante que la norma señala, por ejemplo, la indagación básica en el caso de requerimientos rutinarios, pero si en la estrategia de contratación ha recomendado que pueda utilizarse un nivel más avanzado de interacción, puede hacerse, pero en base a lo que se ha sustentado en la estrategia de contratación. Muy bien, esos son los principales aspectos que quería mencionar con relación al tema que nos convoca, ¿no? Que es la indagación y consulta al mercado, pero que está directa e íntimamente vinculado tanto con la segmentación de las contrataciones como con la estrategia de contratación. Muchas gracias por su atención. Perfecto, doctor Inga. Doctor Inga, nos queda una pregunta. Vamos a lanzar la pregunta número Ah, 3. sí, sí, por favor, me olvidé. Siempre Ok, me olvido. no se preocupe, ahí ya lanzamos la pregunta número 3. Estimados, estimadas, con esta pregunta vamos a culminar esta primera etapa del evento. Por favor, la pregunta número 3 ya se encuentra en sus pantallitas. Y por otro lado, vuelvo a mencionar, estimados, estimadas, el doctor Inga no va a responder las preguntas que están ubicadas en la herramienta chat. Por favor, hay que trasladar a la herramienta preguntas y respuestas. Bueno, a seguir votando, por favor. Voy a leer la pregunta número 3. ¿Las herramientas escritas y reuniones previstas en el reglamento sirven para llevar a cabo la indagación como tipo de interacción con el mercado? ¿Sí o no? A votar, por favor. Votemos, votemos, participemos. A seguir votando. 45%, 46%, 47%, ¿alguien más? 49%, 50%, 51%, 53%. Muy bien, sigamos votando. Felicitaciones a las personas que acaban de votar. 57%, ¿alguien más se suma? 58%, muy bien. 59%, 60%, perfecto. A seguir votando, por favor. Sigamos votando, sigamos votando. 62%, muy bien. 63%, 64%. Voy a finalizar y compartiré los resultados. La alternativa ganadora es la alternativa sí, que tiene 83% de participación. La alternativa no tiene 17% de participación. Doctor Inga, en la pregunta número 3, la mayoría opta por la alternativa sí. Coméntenos, por favor, si es la respuesta correcta. Adelante, gracias. Gracias, Yoreila. Las herramientas escritas y reuniones previstas en el reglamento sirven para llevar a cabo la indagación como tipo de interacción con el mercado. La respuesta en ese caso es no. ¿Por qué? Porque las herramientas que están previstas, escritas y reuniones, se utilizan en la otra modalidad de interacción del mercado, que es la consulta al mercado. En la indagación al mercado no nos olvidemos que fundamentalmente tiene por objeto el análisis de fuentes, ¿no? Antecedentes que ha tenido la entidad sobre el procedimiento de selección de otras entidades y excepcionalmente permite formular alguna consulta a los proveedores. Pero en cambio, la consulta al mercado, que es la otra modalidad de interacción, sí exige la utilización de herramientas. Por tanto, la respuesta en ese caso sería no. ¿Ya? Muchas gracias por su participación. Perfecto, doctor Inga. Antes de iniciar con la segunda etapa del evento, agradecemos a su persona por una excelente explicación. Estimados, estimadas, recordarles que el doctor Inga solo va a responder las preguntas que están relacionadas a este tema. Si son preguntas de otros temas, él no va a responder. Otro punto fundamental, por favor, trasladen las preguntas que han realizado a través del chat. Por ese medio, el doctor Inga no va a responder. Doctor Inga, adelante, por favor, para poder ganar el tiempo. Vamos a
a responder la mayor cantidad de las preguntas. Adelante, gracias. Muy bien. Aquí hay una pregunta puntual que hace Domingo Elías. Hace referencia al numeral 46.1 de la ley. Vamos a revisar el 46.1 de la ley, porque yo no tengo todavía de memoria el artículo, así que voy a revisar la norma. 46.1. Dice, el requerimiento da inicio al proceso de contratación, efectivamente, y es realizado por la entidad contratante en el marco de la programación multianual de bienes, servicios y obras, ¿no? Y efectivamente, eso es lo que dice la ley, pero en el reglamento se ha desarrollado con mayor detalle y se ha incorporado un nuevo componente, que es la segmentación. Efectivamente, sí, eso es, tiene eh, muy acertada la observación que ha señalado este Domingo, ¿no? Domingo Elías. Efectivamente, la ley en ese numeral 46.1 hace referencia, porque entiendo que cuando se propuso la ley allá por el año 2020, 2021, si mal no recuerdo, se presentó el proyecto, la idea era mantener el esquema que actualmente tenemos de actos preparatorios, fase selectiva y ejecución contractual. Y como sabemos, los actos preparatorios se inician con el requerimiento, ¿no? Y entiendo que eso fue la propuesta y así es como se consignó en la norma, pero ya en el desarrollo del reglamento se ha visto por conveniente incorporar un nuevo elemento que es anterior al requerimiento. Esa es la razón por la cual no se ha incorporado, ¿no? En el reglamento esa figura de la segmentación. ¿Ya? Gracias por la pregunta, Eliel. Luego dice Víctor Arana. ¿Qué pasa si durante la interacción con el mercado hay situaciones de mercado que recomiendan modificar la estrategia de contratación? ¿Podría efectuarse la modificación? Claro, efectivamente, hay la posibilidad, ¿no? Porque es la idea de la estrategia de contratación es analizar los aspectos que puedan incidir en la contratación definitiva y no nos olvidemos que la contratación tiene una serie de etapas. Estamos recién en la etapa inicial que nos va a permitir justamente agotar y mejor analizar todos los componentes que pudieran garantizar un éxito en la contratación, ya sea en la fase selectiva y ejecución contractual. Y por tanto, sí es viable esa posibilidad, ¿no? Anonymous dice, ¿cuál es la diferencia entre la cuantía de la contratación y el precio referencial del producto farmacéutico o dispositivo médico? Por ejemplo, ¿cómo se aplicaría el artículo 301? Primero evalúo si la oferta supera el precio referencial y luego me pregunto si ese precio referencial supera la cuantía o no. Y dependiendo, aplico reducción. Bueno, es una pregunta muy puntual. Efectivamente, hace referencia al tema de la cuantía y el valor referencial, que si bien no ha sido objeto de esta exposición, pero vamos a atender la inquietud, ¿no? Eh, Propiamente no hay diferencia, sino que es la forma como se determina el monto referencial, ¿no? En el caso de productos médicos o dispositivos médicos, como sabemos, si mal no recuerdo, es el artículo 301, vamos a verificarlo mejor para no dar una respuesta errónea, tiene que ver con los mecanismos diferenciados de adquisiciones, si mal no recuerdo, ¿no? Por tanto, en los mecanismos diferenciados de adquisiciones, a ver, déjame el 301. Efectivamente, los mecanismos diferenciados de adquisiciones que regula la normativa, hay algunas reglas especiales, dada la naturaleza de estas obras, pero no es que sea un concepto totalmente distinto. Tiene algunos parámetros sí específicos que resultan aplicables a esos mecanismos diferenciados de adquisiciones, que inclusive, ¿no? Por el tipo de bienes podría ser objeto de una subasta inversa electrónica. ¿Ya? Michael Aguirre dice. Posterior a la elaboración de bases, ese ya no tiene que ser aprobado por la entidad contratante. Sí, Michael, tal como señalábamos en la exposición, la norma ha señalado que ya no es necesario, una vez que el evaluador, ya sea el oficial de compra, ya sea el comité o ya sea la DEC que elabore cuando es un jurado el evaluador, ya no hay la necesidad de elevar a ninguna instancia al interior de la entidad para la aprobación. Basta con la elaboración y aprobación del propio evaluador, ¿no? Para que pueda convocarse el procedimiento de selección. Anonymous dice, ¿existirá algún formato para la segmentación? Entiendo que sí. Entiendo que la DGA está elaborando algunos lineamientos,
vinculados con varios aspectos de los actos preparatorios. Y entre ellos, como esto es una novedad, el de la segmentación, seguramente están incorporando también los amigos de la DGA unos lineamientos para que oriente a un mejor uso de esta segmentación. ¿Cuál es el monto o cuantía máxima de las modalidades abreviadas? Bueno, eso, como sabemos, Anónimos, eso se establece anualmente en la ley anual de presupuesto y por tanto habrá que estar, ¿no? Actualmente, por ejemplo, el monto de la adjudicación simplificada es lo que se aplica a una modalidad abreviada, ¿no? Ya probablemente para el próximo año cambie el límite, entonces hay que estar pendientes porque podría haber algunos cambios, ¿no? Con relación a un ejercicio presupuestal a otro, eso va a depender de lo que se establezca en la ley anual de presupuesto. Genaro dice, ¿qué documento se emitirá para realizar la segmentación mediante informe o una resolución? Entiendo que la segmentación, que viene a ser una análisis, una clasificación de los bienes, dará lugar a un informe, ¿no? Que sea comunicado, porque aquí tampoco se establece que el documento que elabore la dependencia encargada de las contrataciones clasificando requiera ninguna aprobación. Será, porque es una competencia específica de la dependencia efectuar esa clasificación y por tanto, una vez clasificada, ¿no? Efectuada, culminada la segmentación a través de un documento, un informe, ¿no? Se comunicará a las áreas usuarias correspondientes para que ya, en la oportunidad que correspondan, procedan a formular su requerimiento. Leibniz Bernal. Para ser considerado de alta cuantía, tiene que sumarse bienes y servicios para el cálculo, van a ser separados para dicho bien. Bueno, Leibniz, gracias por la pregunta. Seguramente la inquietud que formulas es porque, a ver, un poco de antecedentes. El artículo que establece los criterios, ¿no? Para determinar si es de alta o baja cuantía, inicialmente tenía un texto que decía bienes o servicios, ¿no? El 10% considerado en el plan anual del cuadro multianual de necesidades de bienes o servicios. Pero esto fue objeto de una fe de ratas. A través de una fe de ratas se corrigió y se puso bienes y servicios. Pero dejaron a la colita, después de una coma, de corresponder. Se olvidaron de borrar esa coma, ¿no? Bueno, son errores, pero en esencia lo que se pretende, lo que se quiere, es tener en cuenta la sumatoria total de bienes y servicios y en función de esa sumatoria total de bienes y servicios sacar el porcentaje para determinar si son de alta o baja cuantía. ¿Ya? Gracias. Florencio Lee dice, Florencio, gusto saludarte, después de tiempo. En el criterio para riesgos dice que son dos postores, pero significa que tenga su oferta como admitido o que haya presentado oferta. En esos casos en esencia es la participación de postores, ¿no? No que necesariamente al final hayan quedado dos postores con el cual, porque no nos olvidemos que la buena pro se puede otorgar la buena pro y esa regla se mantiene como una oferta válida. Por tanto, es la presentación de ofertas la que debe tenerse en consideración, ¿no? Para los efectos de aplicar ese criterio de riesgo. Marisol Salas dice. Dice, la clasificación de las contrataciones de bienes y servicios respecto a la cuantía, si el PAC se modifica ya sea para incluir o excluir, entiendo que se tendrá que actualizar la clasificación de las contrataciones. Obviamente tendrá que clasificarse para los efectos de la nueva contratación. La nueva contratación que tenga que incorporarse en el plan anual de contrataciones del cuadro multianual de necesidades solo para eso, porque los otros se entiende que han sido clasificados con anterioridad en función al plan anual de contrataciones que estaba vigente al momento que se hizo la segmentación. Por tanto, si hay alguna reducción o incremento del monto del plan anual de contrataciones y eso va a regir para el futuro, para las nuevas contrataciones que se incluyan en ese plan, pero no para las otras, porque las otras ya se clasificaron en función al plan anual que estaba vigente en ese momento. Leibniz Bernal dice, los supuestos para considerar básica tienen que darse todos conjuntamente o solo basta que se cumpla una de ellas para ser básica. Entiendo que se refiere al caso de bien de obras, no Leibniz, entiendo que se refiere al caso de obras. En este caso hay que tener en consideración que del texto de la norma, el texto de la norma
da la impresión que se exigiera que todos esos supuestos tienen que cumplirse para los efectos de que se considere básica, ¿no? No obstante, los amigos de la DGA han señalado que podría considerarse solamente que se cumpla una de las condiciones, pero el texto, eso sí quisiera que quede claro, el texto de la norma exige, ¿no? Del texto de la norma fluye, a diferencia de lo que ocurre en el caso de bienes y servicios, que dice, basta que ocurra uno de esos, ¿no? Se aplica el criterio, pero en el caso de bienes y servicios, el texto de la norma hace referencia que se cumplan en forma conjunta. Anonymous dice, ¿cómo se segmentaría la licitación pública para bienes, programa de vaso de leche, entiende, ¿no? Alimentos. ¿Cuál sería su matriz de riesgo como ejemplo? Bueno, si es una contratación para el programa de vaso de leche, se sujeta a la regla general. No hay una regla especial, ¿no? Que se haya establecido en función al destino de los bienes que se van a adquirir, como en este caso para el programa de vaso de leche. ¿No? En principio se aplica la regla general para determinar cuándo estamos frente a alta o baja cuantía o cuándo estamos frente a alto o bajo riesgo. Por tanto, no hay una regla especial para tal efecto. ¿Qué significa el grado de innovación? El grado de innovación tiene que ver, ¿no? Con que una obra, una consultoría de obra, qué novedades trae con relación, ¿no? A las obras que se han ejecutado anteriormente, qué aspectos que son novedosos con relación a otras obras que pudieran haberse efectuado, incorpora. Y por eso es que en función a ello, a las novedades, a las innovaciones que pueda tener esa con relación a las características de la obra, a la tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? En función a ello es que se va a determinar. Hay una regla que establece, hay un sistema de inversión pública que establece esos criterios y en función a esos criterios que establece esa norma se determinará, perdón, el grado de innovación de una obra o consultoría de obra. Hay que revisar, por tanto, esas reglas especiales a las que alude justamente el reglamento cuando hace referencia al grado de innovación. José Antonio Román. De acuerdo a la nueva ley de contrataciones, ¿cuánto tiempo tomaría llevar a cabo las actuaciones preparatorias de un procedimiento de selección? A ver, no hay un plazo y es un poco complicado establecer un plazo, ¿no? Porque de acuerdo a la naturaleza de cada objeto contractual, requiere plazos totalmente distintos, ¿no? Para los actos preparatorios, fundamentalmente. Cosa distinta en el caso del procedimiento de selección, porque el procedimiento de selección fluye en función a lo que previamente has establecido en los actos preparatorios, ¿no? Por eso es que en los procedimientos selectivos siempre ha tenido plazos máximos, plazos mínimos, ¿no? Porque se entiende que ya es una ejecución de lo que se ha previsto anteriormente en los actos preparatorios. Pero establecer plazos específicos para los actos preparatorios es un poco complicado, porque eso va a depender mucho, ¿no? De la complejidad, de la especialidad, de la envergadura del objeto contractual. Iván Pariana. Los requerimientos para la ejecución de obras y elaboración de expedientes técnicos deben ser remitidos con la respectiva declaratoria de viabilidad cuando está vinculado efectivamente con un proyecto de inversión, ¿no? Eso sí tiene que cumplirse necesariamente. Gloria Santillán. ¿Qué etapa de la contratación es responsable de verificar que el proveedor cuenta con el RNP? Bueno, eh, el RNP no nos olvidemos que tiene que ver directamente, eso ya se ha desarrollado en el procedimiento de selección, fundamentalmente, ya ese control del RNP ya se hace en forma automática a través del SEAS. Un proveedor que quiera registrarse como participante en un procedimiento de selección y no tiene inscripción vigente en el RNP, el SEAS no le va a permitir su registro. Como ahora todas las ofertas se presentan en forma electrónica, si un proveedor no tiene inscripción vigente en la fecha en que se lleva a cabo la presentación de ofertas, el SEACE no le va a permitir la presentación de ofertas, ¿no? Y para el otorgamiento de la buena pro, que no siempre son en la misma fecha, es ya responsabilidad del evaluador verificar
ingresar 2 o 3 minutos en el portal del RNP para ver si ese proveedor a quien le va a corresponder la buena pro tiene o no inscripción vigente en el RNP. Y ya para la suscripción del contrato, también la dependencia encargada de las contrataciones tendrá que verificar, ¿no? Ingresando al portal del RNP para ver si ese proveedor que ganó la buena pro con el que se va a suscribir el contrato a la fecha de su inscripción del contrato tiene o no inscripción vigente. ¿Ya? Entonces son las oportunidades fundamentalmente en las que tiene que verificarse. Lady Moreno dice, el MEF o el OS establecen formatos estándar para la elaboración de la estrategia. Por mandato normativo, Lady, la DGA, que es la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, como ente rector, ha establecido en el reglamento que a ellos son a quienes les corresponde la elaboración de los formatos, ¿no? Para los efectos de la estrategia de contratación. Silvia Villena dice, la nueva ley de contratación pública tiene como base la legislación de qué país. ¿Cree que será aplicable con la realidad nacional? Porque me parece mucho procedimiento que lo que va a hacer es que no sean ágiles y que los servidores no estén capacitados para poner en práctica dicha norma. Es una preocupación válida de Silvia. Efectivamente, entiendo que se ha cogido experiencia de varios países, ¿no? Varios países, uno de ellos, que yo me atrevería, porque hay que hacer una precisión. Ahora la elaboración de la ley y del reglamento ha sido dirigida, encabezada, realizada por los amigos de la DGA, ¿no? Ahora ya no ha tenido una participación tan activa como antes sí tenía el OCE y el CONSUCODE en su época, ¿no? Y por tanto, entiendo que sí se han recogido experiencias de otros países, han tratado de consolidarse y de tal manera que la aplicación de estas nuevas figuras, de estos nuevos elementos que forman parte de la contratación pública, entiendo que todos están orientados a lograr mayor eficiencia, mayor eficacia, mayor economía en los procesos de contratación. Obviamente eso va a estar de la mano. Creo que esa es una de las preocupaciones que tiene la DGA y también al OCE, eso nos preocupa, es que el operador, el que va a aplicar la norma en el día a día, debe estar debidamente capacitado para poder aplicar adecuadamente y no incurrir en errores y no generar lo que ha manifestado como preocupación Silvia, ¿no? Que se pueda dilatar, retrasar los procesos de contratación. Bueno, aquí hay una pregunta específica de José Antonio Román que ya no tiene nada que ver con el tema que hemos desarrollado. La difusión de requerimiento, Anónimo dice, difusión de requerimiento es obligatorio para todo proceso de selección. No, la difusión de requerimiento es de carácter facultativo, no, no es obligatorio. Anónimo dice, ¿cómo contribuye la información al mercado en la planificación de la estrategia? Brindando información, por ejemplo, sobre la necesidad de hacer algún ajuste del requerimiento, ¿no? Brindando la necesidad de otros aspectos, como por ejemplo el tema que podía dar lugar a que se precise mejor los factores de evaluación que fueron, o perdón, los requisitos de calificación que fueron propuestos por el área usuario en su requerimiento. Hay muchos aspectos que puede permitir, ¿no? Aparte del ajuste de la cuantía de la contratación, etcétera. Hay varios aspectos en el que puede influir la interacción con el mercado. Michael Aguirre dice, las cotizaciones son consideradas como agitación o consulta. La idea de las cotizaciones ya no se mantiene en esos términos, estimado Michael. Lo que se pide es fundamentalmente información de proveedores, que no va a consistir específicamente en pueden dar cotizaciones, pero eso ya no es un procedimiento, un requisito, ¿no? Que tenga que cumplirse en la interacción con el mercado. ¿Ya? Anónimos. Dice, un personal contratado por servicios por terceros en el área de logística, la DEC podrá encargar o delegar la realización de los actos preparatorios de un procedimiento de selección si este mismo podrá designar para participar como evaluador en lo posterior. Bueno,
La norma señala, como sabemos, la norma establece que se regula por el deber ser, ¿no? Lamentablemente la realidad a veces se opone a la norma. Ya hace muchos años atrás, 5 años atrás, yo creo, o 4, ya hay una norma específica que prohíbe estos tipos de contratos en la administración pública, pero a pesar de ello existen, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado para los efectos de determinar o asignar o encomendar, ¿no? Este tipo de responsabilidades a personal que no forma parte propiamente de la institución pública. Y en todo caso, lo que tendría que hacerse es ser muy claros en los contratos que se celebren con estas personas, dado que no hay otra forma o no haya otra forma de cubrir, ¿no? Ser muy claros en los contratos que se celebren con estas personas, estableciendo las obligaciones que asumen, ¿no? Respecto de su participación en los procedimientos o en los procesos de contratación que llevan a cabo las entidades públicas. Los resultados de la interacción con el mercado se plasmarán, claro, eso va a formar parte, vuelvo a reiterar, de la estrategia de contratación. La diferencia sustancial entre indagación y consulta de mercado son fundamentalmente las fuentes que se utilizan, ¿no? En la indagación, como hemos señalado, Oscar, es un análisis de fuentes de información que se tiene, ¿no? A disposición. En cambio, en la consulta del mercado ya es una participación activa de los proveedores. En la indagación ya no es necesario, no es obligatorio que tenga que obtenerse información de los proveedores. Basta con que hagas análisis de la historia, que tenga los antecedentes, que tenga la entidad u otras entidades, u otras fuentes de información, sin necesidad de acudir a los proveedores. En cambio, en la consulta de mercado sí hay una participación activa de los proveedores. Las bases deberán estar firmadas, no obstante, no requieren. Aquí ya pues hay que, no, todo va a regular la norma, ¿no? Ya no nos olvidemos que todo funcionario, servidor que elabore un documento tiene que firmarlo por lo menos, ¿no? No porque tenga que decirlo así expresamente la normativa de contratación pública. ¿Qué documentos dan origen a la cementación y de qué dependencia? Hernán Evangelista, como hemos señalado, la segmentación se va a hacer en función al plan anual de contrataciones del cuadro multianual de necesidades. Es en función a ese documento que se procede, la dependencia encargada de las contrataciones procede a efectuar la segmentación. Percy Maguiña. Ya, tal como señala, Percy Maíña formula la siguiente pregunta. Se está trabajando con el plan anual del año 2025, ya que ya tienen aprobado, el mismo que ya está publicado. Cuando entre en vigencia la nueva ley, ¿cómo se llevaría a cabo el proceso de cimentación de las contrataciones? Tal como hemos indicado en la exposición, la DGA ya en los próximos días emitirá una disposición, unas reglas para los efectos, ¿no? De las equivalencias y cómo se va a operativizar esto de la segmentación en función al cuadro, perdón, al plan anual actualizado. ¿En qué va a consistir el plan anual actualizado? Fundamentalmente en establecer las equivalencias, por eso les daba el ejemplo, ¿no? Seguramente en su plan anual de contrataciones ustedes tienen programado una o varias adjudicaciones simplificadas. A partir del 22 de abril ya no va a existir adjudicaciones simplificadas, sino a ellos van a ser reemplazados ya sea por una licitación pública abreviada o por un concurso público abreviado. Por eso es que la DGA va a emitir una disposición señalando esas equivalencias y en función de esas equivalencias se actualiza el plan anual y en función de ese plan actualizado se procederá a la segmentación correspondiente. ¿Ya? Dice Mejía Coronado, para la contratación de tecnologías sanitarias para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades raras, oncológicas, altos costos, será necesario contratar evaluadores que conozcan no solo sobre contrataciones, sino también sobre los temas antes. Sí, como hemos señalado, para este tipo de contrataciones complejas, especializadas, se prevé la participación de, como evaluadores de un jurado, ¿no? Y obviamente los que formen parte de este jurado tendrán que tener experiencia, ¿no? En el objeto de la contratación. Adrián Gallegos dice, con la entrada en vigencia de la nueva normativa,
los proveedores tendrán que generar nuevamente RNP o se mantendrán sus registros. No, no te olvides, Adrián, que ya desde el 2017, si mal no recuerdo, ¿no? Se determinó que todo proveedor que accede al RNP, sea proveedor de bienes, sea proveedor de servicios, consultor de obra o ejecutor de obra, ya obtiene una inscripción con vigencia indeterminada, ¿no? Obviamente, esa vigencia indeterminada está sujeta a que el proveedor actualice la información, porque de lo contrario, si no actualiza su información, puede perder la vigencia. ¿No? ¿Cómo opera eso, Adrián? Yo como proveedor me inscribo, una vez que obtuve mi inscripción, ya sea proveedor de bienes, de servicios, consultor de obra, ejecutor de obra, ya tengo una inscripción para toda la vida, como se dice, en otras palabras. Por eso la norma dice indeterminada, ¿no? Pero para que se mantenga vigente mi RNP, yo tengo que actualizar mi información. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que en el mes de junio del próximo año, de ese año, perdón, la empresa A, que está inscrita como proveedor de bienes, había inscrito a Juan Pérez como su gerente general, pero justo en el mes de junio, ¿no? de este año procede al cambio de gerente general. Ya no es Juan Pérez, sino Pedro Ramírez. Por tanto, ese cambio que se produjo en junio del 2025, a más tardar tiene que informarse al RNP en julio del 2025, porque si no lo haces y el RNP tiene conocimiento, previa notificación, va a suspender la vigencia de tu inscripción. Es así como juega, pero no te preocupes, no es que tengan que reinscribirse nuevamente. Lo que sí es importante, y a eso de repente está orientada la pregunta de Adrián, es que en el caso de consultores y ejecutores de obras, sí van a tener un periodo de transición. ¿Por qué? Porque en el caso de ejecutores de obras, como sabemos, ha cambiado la fórmula para los efectos de determinar su capacidad máxima de contratación. Actualmente, la capacidad máxima de contratación se determina en función a una simple operación aritmética de 10 veces su capital social más 2 veces la experiencia que acredita. En cambio, con la nueva normativa, esa fórmula se cambia sustancialmente. Ahora se da prioridad fundamentalmente al tema técnico, al tema de la experiencia. Por tanto, durante los 180 días de vigencia de la normativa van a tener la posibilidad de actualizar, ¿no? su capacidad máxima de contratación. Y lo mismo va a ocurrir en el caso de consultores de obras. En el caso de consultores de obras, actualmente se le da especialidades. Con la nueva norma también se le va a dar especialidades. Actualmente se le categoriza dentro de cada especialidad en función a monto de la experiencia que acredite. Pero esa categoría ahora está cambiando de criterio, porque con la nueva norma, ahora la categoría ya no va a ser en función a monto de experiencia que se acredite, sino en función a las actividades. No nos olvidemos lo que hemos dicho en varias oportunidades. Ahora se considera como actividad de consultoría 4 actividades. Uno, la formulación del proyecto, ¿no? El anteproyecto anterior al expediente técnico. La elaboración del expediente técnico, segunda actividad, ¿no? Tercera actividad, la supervisión de la elaboración del expediente técnico y cuarta actividad, la supervisión de ejecución de obra. Esas 4 actividades ahora se consideran como consultoría de obras y por tanto ahora la categoría va a estar en función a esas actividades y ya no a monto. ¿Ya? Para eso sí van a tener que hacer una adecuación, una actualización, pero no es que tengan que volver a inscribirse, sino que se va a recategorizar y se le va a asignar una nueva capacidad máxima de contratación en el caso de ejecutores de obras. Raúl Peña. Y esta es la última pregunta que voy a contestar, ¿ya? ¿Cómo se puede hacer para que el valor referencial producto del estudio de mercado inicial no resulte significativamente sobre el valor programado de presupuesto? Bueno, no nos olvidemos que en las reglas de la programación multianual de bienes, servicios y obras que tiene como producto el cuadro multianual de necesidades y que a su vez es de insumo para el plan anual de contrataciones, se hace unas indagaciones de mercado que te permiten establecer, de acuerdo con la nueva norma, una cuantía de la contratación, ¿no? Pero justamente la interacción con el mercado podrá darte información que te permita actualizar, hacer el ajuste correspondiente. Ya, eso va a depender, pero en muchos casos, de la condición del mercado. No se puede decir que esto siempre es así o eso no puede ser. Va a depender de las condiciones del mercado. ¿Ya? Bueno, muchas gracias a todos por su participación.
Doctor Inga, muchísimas gracias a usted por haber respondido todas las preguntas. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en esta videoconferencia. Hemos llegado a la parte final. Nuevamente agradecemos a su persona, a nombre del equipo de la SDCC. Muchísimas gracias, doctor Inga. Tal vez desea dar palabras finales como comentarios o sugerencias que deben tener en cuenta los participantes acerca de este tema. Adelante, por favor. Bueno, yo solamente señalar que hay que ir identificando, ¿no? Cada uno de estos nuevos componentes ahora de los actos preparatorios que hemos desarrollado, de tal manera que se pueda aplicar de la forma correcta y que no genere, como alguna de sus compañeras señaló en su pregunta, retrasos en la contratación. Para ello va a ser importante la realización de este tipo de eventos de difusión fundamentalmente. No nos olvidemos que el tema de, más los amigos de capacitación saben esto más que yo, que en el tema de capacitación hay un primer nivel que es el básico, que es de difusión. Es decir, informar a los operadores, tanto del sector público como del sector privado, cuáles son los cambios que se han producido en la norma. Ya posteriormente ya vendrán los otros niveles mediante la realización de talleres y todo lo demás. Pero ahora es fundamentalmente difusión, pero que les quede lo más claro posible cuáles son esos cambios. ¿Ah? Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Inga. Muchas gracias por sus palabras. Que tenga una bonita tarde. Nos vemos en el próximo evento.